Bueno, muy buenos días. Ya entiendo que ya la mayoría están admitidos en la sala de Zoom. Recordemos que esta es un seminario virtual que está siendo Mutual de Seguridad junto al Ministerio de Transporte y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. En ese sentido es que le quiero dar la bienvenida a la ministra Gloria Hood, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, y a Joana Bollrat, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. La verdad es que como Mutual de Seguridad estamos muy contentos de poder realizar este seminario, principalmente por la preocupación que tenemos en conjunto con las autoridades sobre la velocidad en este contexto de pandemia. La mayoría saben o debiesen saber que durante los últimos años el factor velocidad ha sido uno de los que ha cobrado la mayor cantidad de vidas en el tránsito, y por eso el interés tanto de la Mutual como del Ministerio de Transporte de ir estableciendo nuevos criterios, nuevas legislaciones en caso del Ministerio para poder frenar esta alza, puesto que el número de personas fallecidas ha ido aumentando año a año. En ese contexto es que el Ministerio de Transporte en esta presentación hará un pequeño balance sobre el año 2019 y también sobre el primer trimestre de este año, con especial énfasis en el contexto de pandemia. Y para ya no dar más introducciones y dar paso a la ministra, ella va a presentar sobre el contexto de pandemia en general y los riesgos que ha involucrado durante este tiempo. Así que, ministra, toda suya a la pantalla. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es, primero agradezco mucho la invitación de la Mutual a llamar la atención una vez más sobre un tema tan importante y que concentra nuestra preocupación, y la concentra con mayor razón ahora en este escenario. Lo que voy a presentar es un breve recuento de lo que está pasando en el mundo, de nuestra preocupación y de algunos riesgos que vemos en adelante, especialmente para los usuarios más vulnerables del sistema. Lo que se junta con evidencia que muestra un aumento del uso de los autos y además un aumento de las velocidades. Los detalles de las estadísticas y las cifras las va a mostrar Joana a continuación, pero yo voy a hacer esta introducción para, sobre todo, como digo, un llamado de atención de los escenarios que vienen y para los cuales deberíamos ya empezar a preocuparnos. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Se ve en la pantalla? Ya. Sí. El primer mensaje que me parece necesario reforzar es que la prioridad es la salud de las personas. Y por eso este llamado a cuidarnos abarca varios ámbitos, no solo el ámbito sanitario, que es el que nos está empujando actualmente, sino también todos los ámbitos de seguridad que se asocian con él. Y hemos visto que en forma colateral aparecen riesgos para la seguridad de las personas, para la salud de las personas en la seguridad vial, que es lo que nos está convocando hoy día. Vemos que en el mundo la pandemia ha generado reacciones distintas en distintos países, pero hay algunos elementos que son comunes, como haber mantenido, por ejemplo, el funcionamiento del transporte público, de las cadenas de abastecimiento. Por supuesto que se ha observado una reducción muy marcada en la circulación de vehículos y también un uso mucho menor de los sistemas de transporte público. Y hay etapas que marcan claramente el avance desde un estado a otro. Hay más o menos un desfase de 2 meses o 3 meses desde lo que vemos en el inicio de la pandemia en China hasta la salida o el desconfinamiento. Y eso es lo que nosotros estamos siguiendo como tendencia para ver qué elementos surgen que pudieran afectarnos a nosotros y que pudieran condicionar
la planificación en adelante. Haciendo un recuento, se ve que cada grupo de países ha reaccionado distinto. En la primera barra están la fecha en la que se detectó el primer caso, y después cada país tiene algunas medidas de restricción local o general. Según el color más oscuro es restricción total, por ejemplo. Estos son países europeos que entre el 15 de enero y el 1 de febrero detectaron una cantidad grande de casos. Después tuvo más de finales de febrero otro grupo. En Australia y Nueva Zelanda se detectaron alrededor de mediados de enero y se tomaron, si ustedes comparan los colores, medidas bastante más locales y de recomendaciones que de restricción y cierre como fue en Europa. Y no es lo que todavía muy difícil es relacionar cómo esas medidas condicionaron que hubiera más o menos resultados. Esto es en América, y aquí está el desfase desde el 1 de marzo o comienzo de marzo. Empezaron a aparecer los casos. En Chile apareció el 3 de marzo y también ha habido reacciones distintas. Y aquí es donde surge este desfase de unos 2 meses que nos permite ver qué es lo que ha ido pasando en el mundo, y es eso la preocupación que tenemos. Y una de las preocupaciones importantes y tendencias en la recuperación es el aumento de uso de los autos. Esto, por ejemplo, es el uso de autos o de los modos en China antes del coronavirus y después del coronavirus, según una encuesta de Ipsos. Y, por ejemplo, el uso del automóvil privado antes era 34% y pasa a 66% después. O sea, hay un aumento muy sustancial del uso del automóvil como una medida de reacción al riesgo de contagio. Pareciera que las personas perciben en el auto un vehículo más seguro, más controlado, con el espacio sanitizado, que ellos sienten que tiene menos riesgo que el transporte público. Y en forma consistente, el bus y metro, que era 56% de los viajes antes de la epidemia, pasa a ser 24%. Las bicicletas quedan más o menos igual en 45%. ¿Qué es lo que han hecho los países reaccionando con esto? ¿O qué tendencia hemos visto? Este es el caso de Chile, y que nos preocupa bastante porque replica algo parecido. Esto es aquí está comienzos de marzo y las primeras cuarentenas, las primeras restricciones, y después hubo una etapa en que se levantaron restricciones. Cuando se levantaron esas restricciones y confinamiento, vemos acá la curva azul que refleja el tráfico en autopistas, la curva roja refleja los flujos generales en la ciudad detectados por la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y la gris lo que muestra son las transacciones en transporte público. Y vemos que cuando se levantan las restricciones, crece mucho el tráfico de autos, en cambio el transporte público sigue casi plano, aumentando muy ligeramente, y después cuando baja se mantiene esa distancia. Lo que tenemos acá, ¿por qué lo traigo a este seminario? Es porque genera un inminente peligro para la seguridad vial. Lo que tenemos que hacer nosotros primero es recuperar a los pasajeros de transporte público. Para eso vamos a tener que descomprimir viajes de manera que la percepción de seguridad en los vehículos cerrados y compartidos con otras personas se reduzca, y que las personas sientan que usar transporte público no tiene más riesgo que usar su automóvil. Pero para eso vamos a tener que activar algunas medidas, y aquí hay más estadísticas. Joana les va a poder contar qué es lo que aparece acá, que aparece una disminución muy grande del tráfico en las calles y un aumento de las velocidades que ella les va a mostrar también. Pero para eso vamos a tener un escenario además en que vamos a tener que descomprimir y aumentar los espacios en estaciones, en modos masivos de transporte, usando parte de la vialidad. Y eso significa habilitar, por ejemplo, estos espacios de convivencia entre peatones y ciclistas y los automóviles. Y esto está generando una interacción sobre la que vamos a tener que trabajar muy fuertemente, porque cuando miramos las estadísticas, la mitad de los fallecidos en estos accidentes son los usuarios vulnerables. Y esto necesariamente va a aumentar la cantidad de usuarios vulnerables en las calles,
como digo, como resultado a la necesidad de descomprimir los viajes en transporte público para recuperar la confianza de la gente en el uso de modos masivos y poder mantener los objetivos de sustentabilidad de las ciudades. Así que lo que vemos es un escenario bien complejo de gestionar y muy complejo también para asegurar la protección a los usuarios más vulnerables. Yo quiero solamente levantar esa preocupación. Este desafío es cómo reemplazamos los conceptos rectores del transporte, de rapidez, comodidad, por seguridad como valor fundamental. Eso sigue siendo un objetivo de CONACYT y del Ministerio que no ha variado. Y tenemos aquí una tremenda oportunidad, que es cómo incorporamos los aprendizajes que nos ha traído esta pandemia respecto a ciudades más tranquilas, ciudades menos ruidosas, de mejor calidad de vida. ¿Cómo hacemos que esos valores se integren y se incorporen? Y tenemos una oportunidad a través de, por ejemplo, la gestión de estos modos no motorizados en complemento con el transporte público, un cambio en la valoración de los distintos tipos de usuarios. Si nosotros logramos que haya un mayor cuidado de esa población que está en más riesgo al usar las vías, nosotros estaríamos también logrando un gran avance en la actitud de las personas, en la forma de realizar sus viajes, particularmente en aquellos que están mostrando actualmente un comportamiento de estar no respetando todas las reglas. La disponibilidad de espacio adicional en calles principales se ha reflejado en aumentos de la velocidad, que Joana les va a comentar, y por ejemplo, durante las noches, incluso gente que tiene salvoconducto, en saltarse las luces rojas de los semáforos. Son todas conductas de riesgo que vemos que están latentes y que al menor cambio surgen de nuevo y vuelven a estar presentes arriesgando al resto. Ese equilibrio de volver a instalar la necesidad de preocuparnos por una conducta segura y además de trabajar sobre la protección de los usuarios más vulnerables que van a estar más masivamente y más expuestos en la calle, es la combinación que tenemos que resolver. Así es que siempre ponemos como ejemplo la industria de la aviación, donde la seguridad es un valor compartido por los pasajeros y una preocupación común, aparentemente lo que vemos en el comportamiento especialmente urbano es que las personas aún no internalizan con la suficiente fuerza este riesgo. Así que dejo después a Joana. Nosotros mantenemos, por supuesto, nuestro objetivo de visión cero. Queremos ser un país sin fallecidos ni lesionados graves, no queremos ponernos una meta de fallecidos, queremos que siempre esté reduciéndose esa cifra de lesionados y fallecidos. Así que solo quiero, como digo, levantar este escenario que se aproxima y sobre el cual vamos a tener que trabajar en el corto plazo para aprovechar de él también medidas de trabajo con las comunidades y con los usuarios y con distintas organizaciones como la Mutual para enfatizar la necesidad de que la seguridad sea también una buena forma de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras, por su presentación. La verdad es que es un interés mutuo el que tenemos de fomentar una mayor cultura de seguridad y que todos estemos más atentos a las diferentes situaciones que se dan en el tránsito. Recordemos también que hay muchas organizaciones sociales que comparten este interés de crear una mejor cultura y fomentarla entre todos los usuarios de transporte. Ministra, entiendo que usted tiene otras obligaciones también, así que queda liberada. Ahora Joana nos comentará sobre el balance y las cifras del primer trimestre con enfoque en la velocidad y la pandemia. Recordar, por último, antes del pase a Joana, que ustedes pueden formular sus preguntas en el chat y una vez terminada la presentación de Joana, las iremos respondiendo. Joana, por favor.
Bueno, yo me despido y les doy las gracias. Y solo dado que lo que está surgiendo de nuevo es el riesgo de la velocidad, quiero pedir el apoyo de todas las organizaciones que nos respalden para seguir avanzando en el proyecto del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Creo que esa herramienta nos va a permitir dar un cambio bien definitivo, sobre todo cuando vemos que el cambio de conducta no está ocurriendo espontáneamente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias. Gracias, ministra, por la introducción, por contar un poco sobre el escenario de movilidad que se viene, y agradecer especialmente a la Mutual por la invitación a realizar este seminario que en verdad es un tema tan importante, la velocidad, el tema que como CONACET hace muchos años estamos trabajando y enfocando como principal preocupación, y es por eso que voy a hacer un resumen ahora primero sobre la siniestralidad del año pasado y después voy a entrar más en detalle sobre la temática velocidad propiamente tal. Para iniciar, hacer un balance de los siniestros fallecidos y lesionados del año pasado, 2019. Recordemos que estos son datos de Carabineros de Chile, y que trabajamos en CONACET anualmente, así que cualquier consulta siempre pueden preguntarnos a CONACET y tenemos toda la información para también, es pública esa información. El año pasado hubo cerca de 90.000 siniestros de tránsito en Chile, con un resultado de 1.617 fallecidos. Recordemos que ese dato es un dato a 24 horas ocurrido el accidente, el siniestro. En este sentido, cuando hablamos de 1.617 fallecidos, no estamos considerando a los fallecidos que ocurren después de las 24 horas, por lo que aplicamos un factor de corrección del 1.3 para poder tener o simular los fallecidos reales en el tránsito. En este caso, el año pasado hubieran sido o fueron más de 2.000 fallecidos en siniestros viales. El balance además muestra 57.749 lesionados, y eso con un parque vehicular que está creciendo constantemente, y por lo que mencionó la ministra anteriormente, vemos incluso un mayor interés por parte de las personas de utilizar el auto particular. Eso es un desafío y que estamos visualizando también en CONACET. ¿Cuál es el impacto de los siniestros para el país? Es una de las primeras causas de muerte externa tanto en niños entre 1 y 14 años como en jóvenes hasta 29 años. Incluso en los años anteriores ha sido la primera causa de muerte externa. El año pasado pasó a ser la segunda causa de muerte externa en niños y jóvenes, pero sigue siendo una de las primeras causas de fatalidades, y es en este sentido una preocupación especial, incluso si hablamos de niños y jóvenes que pierden la vida de esa forma. Es un dolor increíble y para todas las familias. Me imagino que hoy día también aquí tenemos entre los espectadores algunas agrupaciones que quiero saludar, especialmente agrupaciones de víctimas, agrupaciones de la sociedad civil, que conocen ese dolor, y es por eso que estamos trabajando fuertemente para poder reducir esa cantidad de fallecidos. Es importante también mencionar, y la ministra ya lo tocó ese tema, que la mitad de los fallecidos en Chile son los usuarios más vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel global se pierde aproximadamente 3% del PIB en fallecidos y lesionados por siniestro de tránsito. En Chile, la pérdida del PIB es de un 2.2%, el costo de los accidentes, de los siniestros de tránsito. Si nos comparamos en cuanto a fallecidos en el tránsito con otros países de la OCDE, encontramos que nosotros tenemos uno de los
peores, una de las peores tasas. Estamos ubicados en uno de los últimos lugares con 10 fallecidos, un poco más de 10 fallecidos cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con países como Noruega, Suecia, Suiza, vemos que ellos tienen una tasa de 2 fallecidos cada 100.000 habitantes. Aquí entonces un desafío importante y la visión cero que ya mencionó la ministra apunta justamente a eso, a bajar la cantidad de fallecidos y lesionados graves, un desafío que ya han logrado en muchos países, como en Suecia, en Holanda, que han implementado hace más de 20 años atrás la visión cero. En esta gráfica muestro la evolución histórica de fallecidos en el tránsito. Podemos observar una leve reducción si es que vemos la década, o un poco más que la década, incluso en esta lámina, pero en estos últimos 2 años nuevamente hemos visto un aumento. Así que si uno ve la línea de las últimas décadas, de los últimos años, podemos ver una leve disminución. No estamos conformes hoy día con la cantidad de fallecidos en el tránsito en el país. Tenemos en esta última década incluso un pequeño aumento en lo que son los siniestros. Los lesionados se han mantenido prácticamente iguales. Más adelante voy a insistir y explicar un poco más en detalle que finalmente la velocidad tiene un impacto directo en la gravedad de los accidentes, de los siniestros. Es decir, cuando hay velocidad en un siniestro de tránsito, siempre ese siniestro va a ser más grave, el resultado va a ser grave o en muchos casos fatal. Aquí las estadísticas de los últimos 2 años de fallecidos por región, y en prácticamente todas las regiones hemos visto el año anterior un aumento de fallecidos, salvo en regiones como Atacama, Coquimbo, Los Lagos y Magallanes, que muestran una pequeña reducción de los fallecidos. Pero en general el año pasado hemos visto una tendencia al alza. Estas cifras ya las mostró la ministra, pero igual quiero insistir nuevamente en los más vulnerables en el tránsito. El 33% de quienes fallecen en Chile son peatones. Esto es un número especialmente alto si comparamos este número con otros países donde por lo general los peatones representan aproximadamente un 20% de los fallecidos. Aquí tenemos una cifra comparado con todos los demás países que es especialmente alta, por lo que nuestra principal preocupación son los peatones y ellos son uno de los más afectados por los excesos de velocidad. El año pasado, solamente el año pasado, hubo más de 500 fallecidos peatones en nuestro país. En esta lámina, donde podemos ver los distintos tipos de usuarios, quiero hacer un foco un poco distinto, que no es la materia de este seminario de hoy, pero igual me gustaría mencionarlo porque es una tendencia que se viene y es importante destacarlo y poner el foco en los motociclistas. El modo que más ha aumentado en fallecidos el año pasado han sido los motociclistas, y en el mundo y especialmente en la región latinoamericana el tema de las motociclistas es un gran tema y una gran preocupación, y es algo que también se viene en Chile. Hemos visto un aumento de motociclistas y son también usuarios vulnerables, no tienen una carrocería que protege su cuerpo, por lo que un siniestro de tránsito con un motociclista involucrado, y además si existe velocidad, por lo general es fatal. Por lo que quiero hacer este pequeño punto aquí y hablar del motociclista, que quizás podemos profundizar incluso en otro seminario o en otra charla especialmente, porque es una preocupación que se viene
que antiguamente quizás en Chile no ha sido tanto el foco de las gestiones en seguridad vial, pero me quiero detener en esta preocupación, en esa importancia, para que en el futuro quizás podamos hacer un doble clic en este tema y también conversarlo. Las principales causas, y ahora ya entramos en la materia de este seminario, las principales causas de los siniestros fatales en la última década, esto es un resumen de los últimos 10 años, es en el lugar número 1, lejos, es la velocidad y la pérdida de control del vehículo. Eso es el exceso de velocidad. Como 3 de cada 10 fallecidos es a causa de la velocidad. En el ranking después viene la imprudencia del conductor y el peatón, y lejos de ser el primer lugar está el alcohol en conductor. Es también una preocupación, pero en los últimos años, con leyes como la ley Transacero, la ley Emilia, una mayor fiscalización al respecto del alcohol en la conducción, se ha logrado una reducción importante, y muchas veces en la opinión pública se habla del alcohol en la conducción como el principal factor, pero podemos ver en estas cifras que hoy día la principal preocupación de a dónde debemos enfocar nuestras políticas públicas es claramente en los excesos de velocidad. No vamos a perder de vista el tema del alcohol y las drogas en la conducción, por supuesto, es otra preocupación importante, pero se encuentra hoy en solamente el 10% del total de fallecidos. En esta gráfica vemos los fallecidos por causa de los últimos 2 años, y creo que es impactante ver el aumento de fallecidos a causa de la velocidad. De un año a otro hemos aumentado en un 35% los fallecidos por esta causa. Es decir, el año 2018 tuvimos 385 fallecidos por velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo, y el año pasado más de 500. Esto nos preocupa de sobremanera. Y es por eso que también en la última década la velocidad toma el primer lugar, con más de 4.500 fallecidos en una década a causa de la velocidad. En comparación, el alcohol en conductor está en el 4.º lugar en la década, y son más de 1.500 fallecidos por esta causa. Esto me interesa destacar especialmente la cantidad de siniestros a causa de la velocidad. Se sitúan solamente alrededor del 9% en la última década. Lo podemos ver en esta primera barra que está con el círculo destacado. Parece ser poco, ¿no es cierto? Porque en comparación los siniestros por imprudencia del conductor son mucho más. Esta es la segunda barra. Pero en los siniestros que involucran la velocidad, ya lo comenté al inicio, la consecuencia siempre es más grave, siempre tiene consecuencias más graves o incluso fatales, por lo que si bien solamente el 9% de los siniestros tiene la velocidad como causa, el 29% de los fallecidos tiene la velocidad, por lo que en cuanto a fallecidos es la primera causa y no así los siniestros. Eso grafica muy bien el impacto que tiene la velocidad en un siniestro o en cada siniestro donde está involucrado. Voy a pasar al tema de la actualidad. Recién hice un poquito el resumen de lo que ha pasado la última década, el año pasado, y ahora vamos a conversar de este año en particular, donde tenemos un año bien especial con el contexto de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo. Y en el contexto internacional, cuando uno revisa la prensa, noticias de otros países, el exceso de velocidad ha sido un factor relevante en la mayoría de los países. Ha habido muchísimos siniestros con velocidad, e incluso en algunos países han bajado límites de velocidad legales, han bajado a 40 o a 30 kilómetros por hora las velocidades máximas,
Eso porque en el contexto de la pandemia se ven las calles más vacías, hay menos personas circulando, por lo que las calles se prestan más para exceder la velocidad. Es algo que se ha visto en muchos países, y vamos a entrar también en detalle de qué es lo que pasa en Chile al respecto de ese tema. Quiero igual dar un ejemplo interesante de España al respecto. Los siniestros en tiempos de cuarentena en España han sufrido una reducción importante en los meses marzo, abril y mayo. En tiempos de confinamiento han observado una reducción de siniestros mortales del 71% y personas fallecidas han bajado en un 69%, es decir, cerca del 70% de reducción de fallecidos a raíz de la pandemia. Ayer estuve en una reunión con representantes de la DGT de España, con el director propiamente tal, y que ha hablado de que va a ser un año particularmente positivo para la seguridad vial, gracias al coronavirus y no gracias al comportamiento usual de las personas. Pero él destaca especialmente esa gran reducción de fallecidos que viven en el país, y es una componente muy positiva que está ocurriendo en España y también en muchos otros países. Pero a la vez han observado un comportamiento por parte de las personas de aumentar fuertemente las velocidades, y en España cuentan con un sistema de radares. El centro de Estrada registra velocidades de circulación de las personas y han registrado un aumento del 39% de los excesos de velocidad en los tramos de control de velocidad que tienen en el país. Eso es un número impactante, y vamos a ver cómo se comporta este tema en Chile. A pesar de las cuarentenas que tenemos en el país, a pesar del llamado a quedarse en casa, a pesar del toque de queda que fue decretado en el mes de marzo, en estos últimos meses igual hemos visto lamentables siniestros viales con fallecidos. Llama la atención en un contexto que es de cuidado, en un contexto donde las personas deberían estar con más empatía, con especial cuidado en las calles. Llama mucho la atención que hemos visto igual constantemente noticias de siniestros viales y de fallecidos en el tránsito. Es por eso que quisimos hacer ese doble clic y ver qué está pasando en el país. A pesar de todo lo que estamos viviendo, siguen ocurriendo muchos siniestros viales. Y ese gráfico ya lo explicó un poco la ministra. Hemos visto, por supuesto, una fuerte reducción de los flujos vehiculares. En azul las autopistas, por supuesto, una reducción. También en naranjo los flujos generales de vehículos, es un dato de la UST. Y el transporte público, que lo destacó con mucha preocupación la ministra. Y a causa de estos flujos más bajos vehiculares, podemos sospechar que hay aumento de velocidades. Quiero igual entrar en detalle aquí, esto es solamente la región metropolitana, pero se ve muy bien la reducción de los flujos vehiculares en estas últimas semanas. De hecho, es un 63% de reducción desde que comenzó la cuarentena, entonces en este último mes de mayo. Un flujo bastante bajo y que ha causado especialmente este fenómeno que vemos aquí a continuación. El aumento de velocidades promedio, estos son datos de la UCT, justamente al momento de bajar los flujos, aumentan las velocidades promedio en un periodo normal, sin restricciones, sin coronavirus. La circulación vehicular en la región metropolitana es de 21 kilómetros por hora, y en el último mes de mayo las velocidades promedio han sido de 35, 36 kilómetros por hora en promedio, pero podemos ver muy bien en ese gráfico que hay comunas, esto es por zonas, por comunas,
que incluso hay comunas donde las personas han circulado en promedio a más de 40 kilómetros por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí dentro de esos 40 o 35 kilómetros por hora promedio se esconden velocidades excesivas que van por mucho más allá de los 50 kilómetros por hora, que son el límite establecido en zona urbana. Es ahí donde está nuestra preocupación hoy día. Y porque hemos hablado mucho de la región metropolitana, quiero igual dar algunos datos de regiones, porque esto no es un fenómeno que solamente ocurre en Santiago. Acá una comparación de las velocidades promedio en periodos normales, en épocas normales, que son alrededor de 24 kilómetros por hora en Valparaíso, por ejemplo, en la región metropolitana, ya lo dije, 21 kilómetros por hora. Región de O'Higgins tenemos 14 kilómetros por hora y en Concepción 26. Eso a modo de ejemplo de algunas regiones, y se ve el fuerte aumento de las velocidades promedio en los meses marzo y abril, cuando ya estamos en cuarentena y con flujos vehiculares más bajos. Llama la atención en Valparaíso más de 45 kilómetros por hora velocidades promedio. Insisto, aquí se esconden en ese número velocidades mucho, mucho más altas. Estos son los meses que podemos contextualizar con el nombre COVID-19, marzo, abril y mayo de este año, en comparación al año anterior. En el mes de marzo vimos un aumento del 17% de fallecidos en comparación al año anterior, y recién en abril y mayo vemos una reducción de fallecidos. Si bien el 23% de reducción y el 18% de reducción en los últimos 2 meses es considerable y es algo positivo, quiero ser acá muy clara, esto es un número que no es suficiente si comparamos esta estadística con lo que hemos visto en España o en otros países del mundo. Estamos lejos de tener una reducción del 70% de fallecidos como ha ocurrido en España, así que si bien vemos vemos una reducción en estos últimos meses, esto es insuficiente si estamos considerando un contexto donde las personas deben estar en casa cuidándose, donde solamente salen a circular personas por necesidades esenciales para ir a hacer un trámite, a trabajar presencialmente en labores esenciales, y que las altas velocidades seguramente han sido un factor que ha hecho que no son tan altas las reducciones de fallecidos en estos últimos meses, lamentablemente. Estas mismas cifras aquí por regiones. El resumen de los últimos 3 meses, si vemos marzo, abril y mayo, tenemos una reducción del 7.9% en comparación al año anterior. Ya, ese es el resumen de los datos que di recién, de tener un aumento todavía en el mes de marzo y recién una reducción en abril y mayo. Y aquí hay algunas regiones que sí muestran grandes reducciones y quiero destacarlo. Por ejemplo, en la región de O'Higgins tenemos una reducción del cerca del 50% de fallecidos en estos últimos 3 meses. También en la región de Atacama una importante reducción, pero también hay regiones que han registrado un aumento, y por eso a nivel nacional solamente tenemos cerca de un 8% de reducción de fallecidos en estos meses en el contexto del coronavirus. Aquí se ve un poco más en detalle esa cifra por semanas del año, ¿ya? Y recién la tendencia a la baja es a partir de la semana 13, que es la semana del 23 de marzo. Eso coincide justamente con las cuarentenas obligatorias que iniciaron a finales de marzo en algunas regiones o algunas comunas del país. Así que eso es consistente finalmente, pero las reducciones de fallecidos, insisto, son muy bajas. Es por eso que como CONACET y en general como Ministerio de Transporte estamos ya hace varias semanas con una campaña del exceso de velocidad,
haciendo un llamado fuertemente a bajar las velocidades en caso de circular, y eso no solamente por la seguridad del mismo automovilista, sino especialmente por los más vulnerables, que son los peatones, los ciclistas, los motociclistas, y especialmente en un contexto de pandemia donde se requieren todas las capacidades de los centros de salud, del sistema de salud en general, para poder atender a los pacientes con coronavirus. Hoy día no hay espacios, no hay capacidades para poder atender además a los pacientes de siniestros viales. Aquí tenemos que ser responsables como ciudadanos y ser también solidarios al momento de circular con una situación especial que estamos viviendo. En este gráfico se muestra muy bien que la probabilidad de sobrevivencia de una persona se reduce drásticamente al aumentar las velocidades. Así, por ejemplo, un peatón o un ciclista, que son los más vulnerables, tienen pocas probabilidades de sobrevivencia cuando el siniestro ocurre a más de 30 kilómetros por hora. Y en caso de un pasajero de un automóvil en un impacto lateral, esas probabilidades de sobrevivencia se reducen drásticamente después de los 50 kilómetros por hora y en un impacto frontal después de los 70 kilómetros por hora. En ese sentido, sí hace la diferencia si el auto anda a 50 kilómetros por hora o a 70 kilómetros por hora. Y es por eso que hay varios proyectos de ley que estamos impulsando fuertemente como Ministerio de Transporte y como CONACET. Y quiero mencionar a uno que es el proyecto de ley de las carreras clandestinas. Ese proyecto de ley sanciona las carreras no autorizadas, las carreras clandestinas, no solamente para quienes participan en esa carrera, sino también quienes la organizan. Y además, en ese proyecto de ley se busca tipificar el exceso de velocidad temerario como un delito. Eso en particular cuando el exceso de velocidad haya tenido un resultado de lesiones menos graves o resultado la muerte. En estos casos, así como está el proyecto de ley hoy día, sería tipificado como un delito con sanciones mucho más altas. Y ese proyecto de ley, bueno, el exceso de velocidad temerario se refiere aquí en esta propuesta de proyecto de ley, son velocidades por sobre los 60 kilómetros por hora, por sobre los 60 kilómetros por hora de los límites establecidos. Actualmente este proyecto se encuentra en el segundo trámite en el Senado, fue aprobado hace pocos días, la semana pasada, en la sala de diputados, es decir, pasó a su segundo trámite, está hoy día en el Senado y estamos impulsando fuertemente que se pueda aprobar prontamente. Y por otro lado, un proyecto de ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, el CATI, ya es conocido ampliamente por CATI, y es una iniciativa que contempla la instalación de cámaras de fiscalización automatizada en los puntos de alta siniestralidad. Eso con el objetivo de reducir las víctimas fatales por el exceso de velocidad, y voy a entrar más en detalle a continuación en qué consiste ese proyecto. Solo comentar que actualmente está en segundo trámite constitucional, se encuentra en el Senado para ser votado en general en la sala. Para graficar un poco más el por qué es tan necesario contar con un sistema automatizado de fiscalización de velocidad. Hoy día nos encontramos con una capacidad por parte de Carabineros de Chile de contar con más de 1.200 equipos de detectores de velocidad. Estos son pistolas, por ejemplo, de velocidad u otros equipos que están instalados en vehículos. Y a través de esa fiscalización manual por parte de Carabineros se
infraccionan hoy día alrededor de un 3.2% del parque de los vehículos. A nivel internacional, y estos son datos internacionales, solamente se detectan 3 de cada 10.000 excesos de velocidad cuando se habla de una fiscalización manual como se realiza hoy día en Chile. Y el resultado de esa fiscalización manual es que hay un bajo cumplimiento de los límites de velocidad por parte de las personas. Hay una fuerte sensación de impunidad al respecto, y es por eso que todavía no logramos bajar los excesos de velocidad, porque finalmente muy pocas personas son fiscalizadas de la forma que se realiza hoy día la fiscalización. Un estudio que hemos realizado en CONACET hace unos años atrás muestra que 5 de cada 10 conductores exceden la velocidad en las zonas interurbanas. La mitad de los conductores, entonces, que excede la velocidad. Y 4 de cada 10 conductores en las zonas urbanas. Solamente como nota respecto a esto, se realizó en el año 2015, por lo que en este entonces todavía teníamos una velocidad en zonas urbanas de 60 kilómetros por hora, hoy día ya 50. Así que en ese entonces, 4 de cada 10 conductores excedían la velocidad que era 60 kilómetros por hora en ese momento. Esto es un estudio que hicimos, que fueron más de 3 millones de mediciones con teleradares, con fotoradares, Doppler, que sería una de las tecnologías posibles que podría tener el CATI en el futuro. Y algunas cifras más actuales. El año pasado, como CONACET, con varios municipios hicimos pilotos de medición automatizada de velocidad con diferentes tecnologías de radares. Por ejemplo, en las comunas de Las Condes, en la comuna de Estación Central. Y aquí, en esta lámina, muestro resultados de un piloto que hicimos en la comuna de Puente Alto, donde de un total de 51.000 mediciones, el 63% de los conductores excedió la velocidad. Aquí tomamos como exceso de velocidad más de 55 kilómetros por hora, porque está ese rango que permite la ley. Recién a partir de los 55 kilómetros por hora se infracciona. Así que aquí 6 de cada 10 conductores en este piloto, en particular en Puente Alto, excedió la velocidad en zona urbana, una zona de 50 kilómetros por hora. ¿En qué consiste el CATI y por qué lo necesitamos tanto? El CATI no busca infraccionar ni recaudar fondos, y en este punto quiero ser muy clara. En este sentido se distingue de lo que fue el proyecto de los fotoradares que se implementó hace años atrás en Chile. No se instalan estas cámaras de forma oculta en lugares para poder recaudar fondos. Se instalan en lugares de mayor riesgo de siniestro de tránsito, con el objetivo de alertar a las personas, de avisar que se encuentran en una zona de control, y de esa forma lograr que bajen la velocidad. La transparencia es un principio fundamental del CATI, porque las cámaras se instalarían mediante una metodología de público conocimiento en los lugares que son detectados por esta metodología. Insisto, lugares, por ejemplo, de alto índice de siniestros, de muchos fallecidos por velocidad y otros criterios más. Y se advierten entonces las posiciones de estos radares públicamente, y de esa forma se logra educar a las personas, porque saben que se encuentran en una zona de control y de esa forma cambian su conducta. Es además un principio importante del CATI, la eficiencia y la modernización del Estado. Se multaría de manera rápida y oportuna, porque la multa se tramita inmediatamente. Al momento de detectar un exceso de velocidad, se manda la multa, por lo que la persona, el conductor, inmediatamente ve que cometió un error, que cometió una falta,
y de esa forma también impacta directamente en la educación, porque se invita en el momento a cambiar la conducta y porque le pega directamente al conductor al momento de cometer esa infracción. Además, en cuanto a la eficiencia, disminuye de los tiempos y los problemas que existen asociados a los procesamientos de las infracciones de tránsito. A modo de ejemplo, el impacto que puede tener un sistema de ese tipo de fiscalización automatizada en otros países, nuevamente pongo como ejemplo España, pero hay muchos otros países, está Francia y otros países más donde hay muy buenos resultados de la implementación de los radares de velocidad. En España en particular vemos una reducción muy importante de los fallecidos por la política de seguridad vial que han realizado en el país. Políticas de seguridad vial, la modificación del Código Penal. Por ejemplo, en España existen varios delitos contra la seguridad vial en el Código Penal, y de esa forma, entre los años 2005 y 2010 han observado una reducción del cerca del 50% de víctimas fatales en el tránsito. Es un ejemplo importante que, por supuesto, los radares, la fiscalización automatizada, forma parte importante de esta reducción de los siniestros de tránsito, de los fallecidos en el tránsito, en combinación con una política pública y con una política de muchos planes y estrategias de seguridad vial en el país. Y para terminar, insistir en el llamado de la visión cero, que ya lo mencionó la ministra. Nosotros como país nos hemos sumado en el año 2017 a ese llamado que existe hace varios años, hace décadas ya en países, por ejemplo, de Europa. Y esa visión cero apunta a que sabemos que van a seguir ocurriendo siniestros de tránsito, pero esos siniestros no pueden ser fatales o graves. Y en eso se basa el llamado de la visión cero, que finalmente el enfoque del sistema seguro se basa en una premisa de que es inaceptable contar con fallecidos y lesionados en el tránsito que pueden ser, que se pueden prevenir, y el ser humano comete errores. Eso siempre va a seguir siendo así, pero el objetivo del sistema seguro es evitar que estos errores humanos provoquen muertes o lesiones graves en el tránsito. Y en ese sentido, no solamente apuntamos a cambiar la conducta de las personas, sino el sistema se ve como integral, como un sistema completo de mejorar vías, infraestructura, de mejorar la calidad de los vehículos para contar con vehículos más seguros, de tener a las personas con conductas más seguras, por supuesto, y como un pilar importante de ese enfoque están las velocidades como pilar importante que se debe gestionar. Y en ese sentido, quiero cerrar con un par de reflexiones que quizás también invitan a discusión o que pueden abrir algunas preguntas o discusiones a continuación. Hoy día, y ya lo mencionó la ministra, los conceptos de rapidez, de velocidad, de comodidad, son los conceptos que más se conocen en el tránsito. Y esos conceptos deben ser cambiados por un concepto de movilidad segura, por un valor fundamental en el transporte, que es la seguridad. Y en la industria de la aviación, por ejemplo, ya se reconoce la seguridad como un valor fundamental. Las personas, a modo de ejemplo, cuando tienen que esperar 2 horas porque hay un técnico que todavía va a hacer algunas inspecciones en el avión, si bien quizás hay unas caras largas en el aeropuerto, pero las personas agradecen, por supuesto, que lleguen las personas a hacerse cargo de ese
posible desperfecto que pueda tener el avión y no se le ocurría decir me quiero subir igual. Esto tenemos que tenerlo en el transporte a nivel transporte terrestre y en todos lados, buses interurbanos, que la seguridad sea lo principal en la movilidad del país. Y en este sentido, una reflexión que hemos conversado con varios otros países es: la movilidad segura un derecho humano, es un derecho de llegar sano y salvo a casa y no tener que sufrir un siniestro que se puede evitar. Y en la respuesta de esas preguntas, la velocidad juega un rol esencial, la gestión de la velocidad es esencial para salvar vidas. Muchas gracias. Gracias, Joana, por tu presentación. La verdad es que deja de manifiesto cómo, tanto para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones como para la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la velocidad sigue siendo un tema clave, sobre todo en contexto de pandemia. En ese sentido, Joana, estamos recogiendo algunas preguntas del público. Francisco Mandiola pregunta: el tema de la velocidad, ¿lo tienen separado entre motociclistas a exceso de velocidad versus automóviles? ¿Por ciudad y por región? Sí, por supuesto. Tenemos el detalle de todos los siniestros y fallecidos por región, por edad, por sexo, por modo de transporte. Está la base de datos completa. Hice aquí solamente un resumen, pero si requieren más información, más datos, pueden solicitarlo siempre a CONACET. Y entregamos toda la información. Es información pública, lo dije desde el comienzo, y cualquier dato lo pueden solicitar siempre a CONACET. Por otra parte, Rodolfo Fang pregunta: ¿cuándo se considerará el consumo de drogas como causa de siniestros viales? ¿Perdón? ¿Cuándo? ¿Cuándo se considerará el consumo de drogas como causa de siniestros viales? Hay una causa que se llama drogas y fatiga en la conducción, que ya está dentro de las causas que establece Carabineros al momento de ir a un siniestro de tránsito. Así que está esa causa también dentro, ¿sí? No está junto con alcohol en la conducción, ya es una causa aparte, drogas y fatiga. Y hace ya más de un año existe el narcotest en Chile, que aplica Senda en conjunto con Carabineros para detectar drogas en la conducción, y esperamos que en el futuro podamos contar con más equipos de narcotest para poder detectar más masivamente las drogas en la conducción. Perfecto. José Maldonado pregunta: ¿cuáles son las estrategias del gobierno para aumentar y establecer en forma constante los controles de tránsito de Carabineros? El programa Autopista Seguro logró buenos resultados, pero se suspendió desde octubre del año pasado, y es importante que los conductores sientan que existe control y sanción por infringir la norma de tránsito. Hay un trabajo constante con Carabineros de Chile para aumentar las fiscalizaciones en el tránsito. En estos últimos meses, por supuesto, hay muchas otras labores que también cumple Carabineros de Chile. Todos sabemos que estamos en una situación especial, por lo que, por supuesto, hoy día también el coronavirus y todo lo que está asociado a esa pandemia que estamos viviendo también es un tema importante para Carabineros, pero hay un trabajo constante con Carabineros para mejorar y aumentar la fiscalización en el tránsito. Pero, insisto, si queremos mejorar la fiscalización, no solamente es con Carabineros. Hoy día contamos ya con la posibilidad de tener métodos automatizados de fiscalización, por lo que eso no solamente para la velocidad. Se pueden, por ejemplo, detectar cuando las personas se pasan una luz roja, cuando las personas hablan por celular en el auto. Todo esto se podría, ya técnicamente hablando, infraccionar a través de métodos automatizados, y así se puede liberar las capacidades que tiene Carabineros también para destinar a otras labores de seguridad ciudadana u otros, y en ese sentido sería un complemento muy importante la tecnología en la fiscalización en el tránsito. Matías Koch
pregunta, la reciente reducción de la velocidad máxima en las ciudades solo nos trajo de vuelta a la velocidad máxima de hace 10 años. ¿Cuándo se ingresará una propuesta de modificación de ley de nueva rebaja de velocidad, por entre paréntesis, a 40 o a 30 kilómetros por hora? Muy buena pregunta. Es verdad, Matías, se volvió a un escenario que ya habíamos tenido en Chile antes, 50 kilómetros por hora, subió a 60 y ahora estamos en 50. Eso ya fue fue un gran desafío y estamos felices de que así sea, que hoy día estamos en 50, pero como lo expuse también, no es suficiente en muchas zonas urbanas donde hay muchos peatones, donde hay ciclistas compartiendo, hoy día más que nunca, donde las calles se comparten con muchos usuarios más vulnerables, 50 también es una velocidad bastante alta, por lo que, bueno, estamos trabajando en el tema de las zonas 30 con varios municipios. Es una oportunidad, una posibilidad que tienen los municipios hoy día de cambiar las velocidades, por ejemplo, a zonas 30, y en ese sentido es un trabajo importante que estamos haciendo con los municipios. Sí, efectivamente, coincido con que incluso 50, que para algunas personas puede parecer poco, todavía es mucho si hablamos de siniestros de tránsito que afectan a los más vulnerables. Por otra parte, Academia de la Moto. Joana, hay una disminución del 7,9% de fallecidos, pero ¿cuál es el porcentaje de reducción de autos en la calle? Debe existir un aumento en la relación a la cantidad de vehículos en circulación. Esto en el contexto del coronavirus ahora, porque el 7,9% es en los últimos meses. ¿Puedes formular de nuevo la pregunta? ¿Esto se refiere al contexto actual o...? La verdad es que no especifica si en el contexto actual o no. Le podemos pedir a Academia de la Moto que pueda reformular su pregunta. Por favor, sí. Mientras vamos a continuar con otras preguntas. Bueno. Ariel Zúñiga pregunta, ¿se ha logrado determinar cómo las afectaciones en la salud mental producto del COVID-19 han incidido en el actuar de los conductores? También un punto muy importante. Hemos conocido varios estudios también del consumo del alcohol, por ejemplo, o que ha aumentado en estos últimos meses en el contexto de la pandemia, y también la ansiedad que sienten las personas con la situación que estamos enfrentando, con una situación que no sabemos cómo se va a desarrollar en estos próximos meses. Hay nerviosismo, hay estados de ánimo que afectan directamente la conducta de una persona al momento de conducir. Eso es sabido, no solamente en el contexto de hoy, sino en general. Si yo me subo a un auto en un estado de ánimo complejo, si tengo algún problema en la casa, si yo estoy nerviosa, por supuesto eso afecta directamente la conducción. En ese sentido, siempre hacemos también un llamado y una campaña últimamente hemos realizado al respecto de llamar a planificar los viajes, a estar tranquilos al momento de salir, porque ese nerviosismo, esa ansiedad que sienten las personas en este contexto tiene un directo impacto en la seguridad vial. Y lo que mencioné también, el alcohol y las drogas, también ha sido un tema que Senda está estudiando muy en detalle actualmente. Como hay un aumento de consumo de alcohol en las casas, también las personas cuando salen más con alcohol que antes. Así que es un punto que tenemos muy en mente y estamos observando fuertemente, y queremos conocer las cifras que vamos a tener en un par de semanas o meses más, las cifras de estos últimos meses de las causas de los fallecidos. Que hoy día no expuse las causas, no sé si se dieron cuenta, en el fondo solamente pusimos los fallecidos de estos últimos meses, pero no está relacionado todavía a la causa, que son datos que todavía están validándose por parte de Carabineros de Chile, y vamos a hacer un doble clic en estas cifras para poder saber si el alcohol o la imprudencia, por ejemplo el uso del celular también es un gran tema, o la velocidad son las principales causas. Solamente tenemos datos hoy día de la importancia de la velocidad en el contexto COVID por los aumentos de las velocidades promedio que
que indica la UOCT. Quiero ser bien clara acá, la causa de los fallecidos todavía no la conocemos y apenas tengamos esas cifras las vamos a dar a conocer, por supuesto. Por otra parte, Patricio Valdés pregunta, ¿qué avances existen con respecto a la investigación de accidentes viales? Esto podría ser una pregunta para la CIAT. No sé si hay personas de la CIAT acá que también fueron invitados y espero que haya algunas personas acá también participando. La investigación de siniestro de tránsito está a cargo de la CIAT. Trabajamos codo a codo con la CIAT y también en las regiones. Veo algunos seremis acá. No sé si hay alguien de Carabineros que quiera contestar esa pregunta, si hay avances, si hay mayor información. Quizás al final de la charla. Perfecto. Por otra parte, Alberto Escobar pregunta, respecto de la significativa reducción de siniestros en la región de Tarapacá y O'Higgins, ¿han logrado determinar qué hicieron para ello o es solo una casualidad? Hola Alberto. Sí, desconozco si en verdad han realizado algunas medidas en particular. No me gusta hablar de coincidencias en el tránsito, ya, porque creo que aquí no hay coincidencias, todo pasa porque hay un conductor que toma una decisión finalmente, o un peatón, o alguien en el tránsito, algún usuario que toma una decisión. Probablemente en las regiones donde se han visto bajas de los fallecidos en estos últimos 3 meses, han estado cumpliendo más riguroso con la ley de tránsito, han tomado conductas más responsables en el tránsito, pero es una pregunta muy interesante para indagar y conversar con los seremis respectivos para poder replicar esas buenas prácticas. Sí, es una diferencia importante. Si vemos algunas regiones con un 50% de reducción de fallecidos en estos meses, y otras regiones que tienen un aumento de 30 o 40%. Así que sí, puede también ser que tenga relación con que quizás en algunas regiones no se han decretado cuarentenas obligatorias, por lo que quizás no han bajado tanto los flujos vehiculares como en Santiago, por ejemplo, y recordemos, cuando hay flujos más bajos de vehículos, las calles automáticamente se ven más vacías y se prestan para las personas para aumentar las velocidades. En comunas donde quizás no hay una reducción tan drástica de flujo vehicular, puede ser que no hayan tantos aumentos de velocidades. Joana, volvemos a la pregunta de Academia de la Moto, que dice, hay una disminución del 7,9% de fallecidos, pero ¿cuánto es el porcentaje de reducción de autos en la calle? Debe existir un aumento en relación a la cantidad de vehículos en circulación. Especifica que es dentro del contexto actual. Perfecto. Entonces, el 7,9% es una reducción de fallecidos de los meses marzo, abril y mayo, ¿no es cierto? Contexto COVID. Y en esos últimos meses hemos visto una reducción del 63% de los flujos vehiculares. No sé si eso responde a la pregunta. Esto es en la región metropolitana solamente, el 63% de reducción de flujos. Pero está directamente relacionado. Lo expuse en las cifras. Si quieren, muestro nuevamente la lámina. ¿Puede ser para una mayor especificidad? ¿Sí? Un momento. Disculpen. Bueno, nos quedaría, Joana, solo una pregunta. Si cualquier otra persona que quiera formular una de estas preguntas, por favor que lo haga en este momento. Disculpen. Les pido disculpas, pero voy a tener que hacer esto. A ver. Les pido disculpas. Ahí sí. Estos son datos a nivel nacional, de los meses marzo, abril y mayo, y tenemos
17% de aumento en marzo y reducciones en abril y mayo. El resumen de esas variaciones nos da el 7,9% de reducción a nivel nacional. Y al mismo tiempo tenemos, pero eso no es un dato nacional, insisto, aquí tengo ese dato a nivel regional, esto es la región metropolitana, en el mes de mayo una reducción del 63% de los flujos vehiculares y velocidades promedio de 35 36 kilómetros por hora en la misma época. Es decir, se ven las curvas, ¿no es cierto?, que cuando bajan los flujos vehiculares, inmediatamente aumentan las velocidades promedio, por supuesto, y no tenemos el dato, yo no tengo ese dato ahora, pero lo podemos pedir a la UST de conocer las demás regiones. Solamente pusimos algunas regiones como ejemplo de cómo se han comportado aquí las velocidades promedio, que también han aumentado en prácticamente todas las ciudades, las capitales regionales donde tenemos una UST. Recordemos que no tenemos UST en todas las regiones, pero podemos hacer un resumen de las regiones para poder dar a conocer estos datos. Axel Rimbaud pregunta, en Anuario de Carabineros de 2019 habla de registro de fallecidos hasta 48 horas después del siniestro, a diferencia de 24 horas. Joana habló de 24 horas para 2019. ¿Pueden clarificar si es 24 o 48 horas después del siniestro? Sí, una muy buena pregunta. Estamos en un trabajo junto a Carabineros de Chile de en el futuro reportar los fallecidos en siniestro de tránsito a 30 días. Eso es un trabajo que todavía no está concluido, pero ya se están haciendo esfuerzos de reportar cada vez a más horas. Es decir, el año pasado los datos de fallecidos en el año 2019 fueron ya reportados por parte de Carabineros a 48 horas. Es un primer avance en la línea de poder reportar en el futuro, llegar a los 30 días en el futuro, ¿no es cierto? Esto, por lo que mencioné al inicio de la presentación, que a nivel mundial se reporta a 30 días y tenemos que aplicar un factor de corrección dado que tenemos las 24 horas. Solamente a modo de simplificar, hablé de las 24 horas porque mostré las cifras, Axel, de la última década. Y en la última década, todos los años, menos el año 2019, fue reportado a 24 horas, salvo el año 2019, que es a 48 horas, que ya es un avance, pero para simplificar, hablé de 24 horas y estamos aplicando igual un factor de corrección del 1,3, porque todavía no, aunque estemos reportando a 48 horas, todavía no logramos llegar a los 30 días, por lo que todavía aplicamos el factor de corrección, que es importante para poder proyectar la cifra real que hubo el año pasado en cuanto a fallecidos. Perfecto. Por otra parte, yo quiero andar en bicicleta, así se llama el usuario. Pregunta, ¿se ha pensado ver la posibilidad de utilizar el canal TV Educa para insertar algún programa o cápsula en materia de educación vial? Sí, estamos trabajando en eso. Gracias por la pregunta. Todavía no tengo novedades, todavía no tengo una respuesta definitiva, pero es algo que estamos trabajando. Pero lo que hemos hecho ya en estos últimos meses es la producción de cápsulas educativas, de videos educativos que están en nuestras redes sociales y también en nuestra página web de educación vial de CONACET, porque vimos una oportunidad de que las personas que hoy día, las familias que están en casa con los niños haciendo homeschooling, también puedan incluir en estas materias de educación la seguridad vial como un tema. Entonces hemos preparado varios materiales, varios videos y juegos entretenidos para que se puedan hacer en familia. Y en paralelo estamos viendo si existe la posibilidad de entrar a TV Educa formalmente. Por otra parte, Maribel Soto pregunta, ¿la visión cero que se busca implantar en el país se encuentra presente en otros países de la región y cuáles han sido sus resultados? Y como país, ¿qué políticas públicas se implementarán para transformarla en una plena realidad?
Sí, la visión cero existe en varios países de la región. Colombia, México, hay varios países de la región que también trabajan la visión cero, pero es una declaración de buenas intenciones cuando no se asocia con una política pública, ¿no es cierto? Eso es verdad. Suena como una visión poco lograble si es que no tenemos planes y acciones para poder lograrlo. Y es por eso tan importante el CATI para poder lograr esa reducción de fallecidos. Sin el CATI, dado que es la primera causa de muerte en el tránsito, la velocidad, sin un sistema automatizado de fiscalización de velocidad, no va a ser posible lograr una reducción efectiva de los fallecidos. Por supuesto, también hay otras políticas públicas que apuntan, por ejemplo, a hoy día un tema muy importante, la movilidad activa, más espacios seguros para ciclistas, para peatones. También ahí hay un trabajo importante, lo mencionó la ministra, que estamos realizando con los municipios para poder tener esos espacios más seguros y para los más vulnerables. Eso también de alguna forma tiene un impacto positivo en la seguridad vial. Pero sin la reducción de velocidad efectiva, sin bajar las muertes por velocidad, no vamos a lograr nuestro objetivo de reducción de fallecidos. Y quiero igual mencionar que hay un objetivo, una meta concreta que tenemos al respecto. En marzo de este año se reunieron los países a nivel mundial en Estocolmo y firmaron la Declaración de Estocolmo, que renovaron el compromiso de bajar en un 50% los fallecidos en el tránsito hasta el año 2030. No se logró la reducción de fallecidos en el mundo hasta el 2020. Fue también un llamado que hizo la ONU en su momento. Así que se renovó ese compromiso y hoy día, más que nunca, estamos fuertemente trabajando en esa línea, y para poder lograr esa reducción de fallecidos solamente lo podemos lograr si bajamos fallecidos por velocidad, y ahí el CATI es clave para poder lograr eso. Perfecto. Por otra parte, Andrea Yáñez pregunta, con el tema de CATI, ¿qué pasará con las ciudades más pequeñas, pero que también tienen una gran cantidad de fallecidos proporcional a su población? ¿También podrán entrar dentro de quienes tengan estos radares? ¿O solo está proyectado para ciudades grandes? Hola Andrea, saludo a Chiloé, espero que estés bien. Sí, efectivamente, el CATI es un proyecto nacional. Aquí quiero ser muy clara, esto es la implementación de cámaras tanto en ciudades como en autopistas, como en carreteras, como en caminos rurales, no el día 1. Ya aquí también hay que ser súper sincero, esto es un proyecto que contempla la implementación de radares de forma paulatina. Se inicia con cierta cantidad de radares, así lo han hecho en otros países, 100 radares al inicio, por ejemplo, y de forma paulatina se va aumentando la cantidad de radares en todo el país. Aquí el criterio donde se instalan los radares no es según qué municipio tiene un interés en tenerlo. Al contrario, el centro del CATI determina con la metodología de detección de puntos de alto riesgo de siniestros los lugares donde debe ir una cámara. Y quiero citar a Pere Navarro, director de la DGT, que dijo hace pocos días, lo anoté, si me permiten un segundo, lo encontré bien interesante. Él dijo: más radares significan menos muertes. Bien claro aquí el mensaje, por lo que responde tu pregunta tal vez, Andrea, sí, se implementarían también a nivel regional. Perfecto. Por último, quedan solamente un comentario y una pregunta. El comentario es que al parecer la CIA está incorporando tecnología como simuladores y otra herramienta para la investigación de siniestros de tránsito. Eso es lo que me informan por interno. Y por otra parte, pregunta Diego Reuch, si se tiene pensado incorporar estas materias en la malla educativa. Ya. Pero lo del el comentario de la CIA no era una pregunta, ¿o sí?
No, era un comentario. Era un comentario para Perfecto. responder la Muy pregunta interesante, que se muchas hizo gracias. en algún minuto, sí. Perfecto, sí, muchas gracias por la aclaración. La educación vial hoy día ya se encuentra formalmente en el currículum escolar, ya tanto de los párvulos como de la enseñanza básica, por ejemplo. El problema que hay hoy día es que más allá de estar o no en el currículum formalmente, debemos darle más herramientas a los profesores para que puedan aplicar o hacer educación vial en el colegio. Hay tantas obligaciones, tantas materias que deben pasar los profes, que más allá de estar o no en el currículum, se requiere que ellos tengan también la concientización al respecto, y por eso estamos trabajando para entregar materiales a los docentes. Tenemos varias guías en nuestra página web que también fueron distribuidos a través del Mineduc para que los profesores puedan conocer más en detalle la educación vial y entregarles herramientas para que puedan educar a los niños, pero se requiere mucho más que eso, y por eso estamos trabajando con los gobiernos regionales en implementar proyectos de educación vial por regiones. Ya tenemos uno aprobado que es en la región metropolitana, que consiste en la implementación de charlas lúdicas, de cuentacuentos, obra de teatro, parques viales, que van a llegar a los colegios, y de esa forma concretamente tendremos a los niños y a los jóvenes también, eso también incluye la educación media, practicando y experimentando la seguridad vial en el entorno escolar. Y ese proyecto con la región metropolitana, en este caso con el GORE metropolitano, también considera capacitaciones a docentes para que en el futuro ellos puedan dictar o hacer más actividades de seguridad vial en el aula. Y estos proyectos, junto con el GORE, también los estamos trabajando con otras regiones, así que esperamos que en el futuro también tengamos ese proyecto de educación vial en varias regiones del país, porque nos damos cuenta que no basta con solamente tenerlo formalmente en el currículum. Hay que tener una bajada concreta y práctica para los niños y para los profesores para que se haga efectiva la educación vial. Por otra parte, pregunta Víctor Hugo Romo. Bueno, da las gracias a ti y a la CONACET y comenta que impacta la información entregada y pregunta si estará disponible la presentación para poder revisar esos datos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a ver la manera de subirla, me imagino, al sitio de la Mutual. También en el sitio de CONACET lo vamos a poner a disposición, son datos públicos. Por supuesto que sí, va a estar disponible. Bueno, esas fueron todas las preguntas, Joana. La verdad es que como Mutual de Seguridad estamos orgullosos de haber sido anfitriones de este seminario virtual. Agradecer a la ministra, agradecerte a ti, Joana, por toda la información que entregaste, y a todos los asistentes, porque la verdad es que esto demuestra el interés que todos tenemos en poder erradicar los siniestros de tránsito. Prueba de ello es que se conectaron cerca de 160 personas en el punto máximo de la transmisión, tanto aquí en Zoom como en YouTube. Así que desde la Mutual agradecemos infinitamente lo que está haciendo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y en especial la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Luis, también quiero agradecer, bueno, a la Mutual, a ti, por darnos la oportunidad de hablar de este tema de forma más masiva, con un público, con un gran público, y agradecer a todas las personas que se sumaron y que se interesaron por esta temática. Veo a algunas personas, caras conocidas, agrupaciones de la sociedad civil, ciclistas, peatones, agrupaciones de víctimas de Santiago, de regiones, de otros países incluso, Ceremis, personas del Ministerio de Transporte. Creo que el tema de la seguridad vial y de la velocidad es un tema que muchas veces no es tan visible, y hay que hacerlo más visible, y requerimos del apoyo de todos ustedes también para poder lograrlo. Aquí esto es un trabajo entre el gobierno, en conjunto con la empresa privada, con las organizaciones, y de esa forma vamos a poder lograr un cambio de conducta de las personas y un cambio, una implementación exitosa de políticas públicas. Así que agradecer a todos los que
que están aquí viéndonos. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos y con esto damos por terminado el seminario virtual. Agradecer la presencia de todos y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Que les vaya muy bien. Chao, muchas gracias a todos.